Ayer votaron muchos de ellos en las elecciones de los Estados Unidos. Hay un lío montado. Donald Trump a las 4 de la mañana, en la rueda de prensa que dio, pues dijo que va para la Corte Suprema. Según las informaciones que estamos recibiendo, Donald Trump ganaría las elecciones por algunas razones que quiero explicar en este momento. Pero él quiere adelantarse y tomar medidas precautorias porque hay votos que se estarán introduciendo en las urnas después de haberse cerrado las elecciones. O sea, cerradas las elecciones, es el único lugar en el mundo en que yo veo eso, que cerrado el tiempo de las elecciones, quieren que se valide los votos y se cuenten los votos y se metan los votos en las urnas, ya cerrado el tiempo de la votación. Y esto lo viene advirtiendo Donald Trump desde hace ya cierto tiempo. Miren, hay una información ahí que quiero compartir con ustedes. En este momento, Joe Biden lleva 238 votos electorales, como se conoce, y en el caso de Trump lleva 213. Recuerden que se necesitan 270 votos electorales para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Un voto electoral es la valoración electoral que se le da a cada estado. Según la cantidad poblacional de cada estado, le corresponde una cantidad de votos. Hay estados importantes, grandes, como el caso de la Florida. Vamos a hablar de la Florida. La Florida tiene 29 votos electorales. 29, el que ganó la Florida tiene 29 votos electorales de los 270 que le corresponde. Pues yo quiero que hagamos un análisis un poco rápido y así en caliente en el aire. En este momento, el último corte que tenemos del conteo de los votos, Donald Trump lleva, como hemos dicho, unos 213 votos electorales y Joe Biden 238. Pero ¿qué ocurre? Que cuando usted ve el mapa y va analizando los estados donde todavía no se ha cerrado el conteo, ¿cuál es el posicionamiento, la tendencia en el conteo de votos que se lleva? Nos encontramos con que Trump lleva la ventaja en la mayoría de esos estados que todavía no están definidos. Por ejemplo, está el caso de Carolina del Norte. Carolina del Norte tiene 15 votos electorales. Ahí en Carolina del Norte el conteo está diciendo que Trump ganará las elecciones. O sea que a los 213 votos que tiene Trump en este momento, habría que sumarle en proyección estos 16 votos electorales. Lo mismo ocurre con Georgia. Georgia tiene 16 votos electorales, ya van 32. Entre Carolina del Norte y Georgia, 32. Bueno, 31, porque Carolina del Norte son 15. Van 31 votos, porque según la tendencia del conteo que se está realizando, ganaría en Georgia también Donald Trump. Si seguimos evaluando esos lugares, Maryland tiene Pensilvania tiene 20 votos electorales. Y según este conteo que se está realizando en este momento, la tendencia va a favor de Donald Trump. O sea, ya estamos hablando de 51 votos electorales de estados que no ha sido cerrado el conteo y que se estima ganaría también Donald Trump. A los 213 vaya sumándole 51. Estaríamos hablando de 250 más 10, 260 más 4, 264 votos electorales llevaría Trump según estos conteos. Michigan tiene 16 votos electorales y la tendencia en el conteo que se está realizando indica que también ganaría Trump ahí en Michigan, que es uno de los estados donde no se ha cerrado el conteo de los votos. Wisconsin tiene 10 colegios electorales. O sea que con estos 10 colegios electorales,
también la tendencia establece que Trump ganaría ahí en Wisconsin. O sea que entre Wisconsin y Michigan hay 26 votos electorales, con lo que Trump ya estaría superando, oiga bien lo que estamos diciendo, estaría superando los 270 votos electorales si esta tendencia del conteo que se está llevando pues se mantiene. En el caso de Joe Biden, hay un estado donde él se ve, según esta proyección, que estaría Biden ganando las elecciones, y es un estado que no está todavía cerrado el conteo, que es Nevada, el estado de Nevada. Nevada tiene 6 votos electorales. En todo caso, en el día de hoy, tengan la plena seguridad que habrá una definición. Ha sido un proceso electoral bien reñido. En este proceso electoral ha salido lo peor de la política norteamericana. Esta campaña en Estados Unidos se ha parecido bastante a las típicas campañas de América Latina, donde las cosas que se sacan al aire, las cosas que se dicen, las cosas que se hacen, pues distan mucho del modelo de democracia que es Estados Unidos. Pero yo le puedo asegurar lo siguiente: allá no habrá una crisis postelectoral. Usted puede eso firmarlo. No habrá una crisis postelectoral. Confirmado estos datos, y una vez se validen estas proyecciones que se están haciendo, que son proyecciones sobre la base de lo que se está contabilizando en este momento, ¿no? Si mañana, si en unas horas llega los balloons, las boletas de otros condados, de esos estados que cambien esto, pues otra cosa sería. Pero partiendo de lo que hasta ahora se está contabilizando, Trump ganaría las elecciones. ¿Por qué entonces decide Trump ir al Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Bueno, son medidas precautorias, y anunció en la rueda de prensa que dio a las 4 de la mañana que desde que raye el alba de este día 4 de noviembre, pues irían al Tribunal Supremo de los Estados Unidos para dilucidar esto. ¿Por qué? ¿Por qué este seguimiento? ¿Por qué es tan importante esta campaña electoral y estas elecciones en Estados Unidos? Antes de responder a esa pregunta que nos autoformulamos, decirles que aparentemente el Partido Demócrata continuará controlando la Cámara Baja. Seguiremos viendo a la señora Pelosi ahí y a los demás, ¿no? Aunque no sé si estuvo en el balotaje ella ahora, si estuvo postulándose, porque recuerden que en Estados Unidos el modelo de elecciones de los congresistas es un 30%, un tercio de su matrícula se elige cada 2 años. Esto tiene un propósito, y es no vaciar el Congreso de experiencia parlamentaria, que aquí en República Dominicana esto ha ocurrido, lamentablemente. Ha habido ocasiones en que el 80% de los legisladores que han ingresado han sido nuevos, porque las elecciones se hacen todas el mismo día, y se pierde así una memoria parlamentaria. Hay memorias que ojalá se pierdan para siempre. Hay legisladores que ojalá no vuelvan nunca jamás al Congreso de la República. Pero hay una experiencia legislativa, una experiencia de Estado que hay que conservar. Claro que sí, más ahora que hay un culto a la juventud. Sí, ahora la juventud se idolatra, la gente tiene miedo a ponerse viejo, a envejecer. Eso es un orgullo, eso es un honor, envejecer es un honor. Hoy nos están metiendo por boca y nariz que la gente que está vieja ya fracasó, que ya no es útil. Y a los pobres envejecientes lo ponen en una esquina por allá. Este va a ser un tema serio para las presentes y futuras generaciones. ¿Qué vamos a hacer con nuestros envejecientes? Anteriormente el abuelo, yo recuerdo a don Ernesto, allá en Polo, que cuando él empezaba a hablar, nos reuníamos todos alrededor de él, allá en Barahona. Y él empezaba a contarnos las historias de Lili, de Trujillo, de los americanos aquí cuando vinieron en las 2 ocasiones. Y
Y óigame, uno se nutría del viejo. Ahora no. Ahora los muchachos, los nietos están con una computadora o con un teléfono inteligente y todo lo que antes le preguntábamos nosotros a los abuelos, ahora se lo preguntan a Wikipedia o a Google o a uno de estos buscadores de la web. Y los envejecientes están solos y abandonados. Esa es una crisis que nos espera y que ya se está viviendo. Empezarán a morir de mucha depresión y de abandono nuestros envejecientes porque ya no reciben el calor que antes recibían. Antes el envejeciente era el centro de atención de la familia, porque era el reservorio de informaciones que no la teníamos documentada en los aparatos estos que tenemos en la mano ahora, ¿no? Pero ahora no, ahora pues están en una esquina depresivo y muchas veces hasta deseando la muerte. Ahí tiene que meter el gobierno políticas públicas para darle importancia a esas personas. Pero eso no es el tema, el tema lo trataremos en otro momento. El caso es que el Congreso norteamericano se renueva cada 2 años con el 33%, la tercera parte aproximadamente de su matrícula, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Se cree, según los datos que estamos manejando, que la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, continuará en control de los demócratas y el Senado continuará en control de los republicanos. Donald Trump va al Tribunal Supremo para tomar medidas precautorias, para que no haya situaciones que puedan desencadenar o degenerarse en temas incontrolables y para que los demócratas sepan que está convencido Trump de su triunfo, que están convencidos los republicanos de su triunfo, de tal manera que van a ir a la Corte Suprema. Una Corte Suprema que, al margen de que en este momento está inclinada la balanza con el ingreso de Amy Coney Barrett como juez del Tribunal Supremo, que fue a sustituir a la fallecida jueza recientemente, pues está, no se puede ocultar, ligeramente inclinado hacia el sector conservador, hacia los republicanos. De manera que esperamos que todo tenga un desenlace positivo. La confianza que existe en las instituciones en los Estados Unidos es garantía, y el historial de esas instituciones es garantía de que ahí no habrá mayores dificultades. Ya se demostró en el caso de Al Gore y George Bush Jr., ¿no? Lo que ocurrió en la Florida, algunos lo recordarán, y esto se definió también en la Corte. No hay mayores aprehensiones. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que una vez se dé a conocer el eventual triunfo de Donald Trump, los mismos desaforados que han estado en los últimos meses protestando. Ayer, mientras estaba votando, había una manifestación en la Casa Blanca. Bueno, y eso no se impide, es un derecho constitucional en las repúblicas y en las democracias modernas, que se manifiesta la gente, que proteste. Frente a la Casa Blanca, ayer, en el día de las elecciones, había una manifestación, una protesta de los demócratas, y esto, pues evidentemente que usted se pregunta, pero el día de las elecciones, esto envía un mensaje también en materia electoral. Bueno, estoy protestándole en la Casa Blanca al presidente que se está reeligiendo, pues lo que le estoy diciendo a los electores, mira, esto es tan malo que mira lo que estamos haciendo. Yo pienso que al margen de lo que pueda ocurrir, que creemos, según los datos que tenemos, que lo que ocurrirá será la proclamación de Donald Trump como presidente, pero al margen de lo que pueda ocurrir, hay que reconocer que Trump ha sido un guerrero. Este hombre se ha tirado a la mafia mediática en contra. Ha corrido en contra del establishment. Aunque él es un multimillonario, el establishment no lo asimila, no lo asimiló como tal desde la perspectiva presidencial. Y se tiró el establishment en contra, se tiró al deep state, como le dicen, el estado profundo, se tiró al nuevo orden mundial en contra. Se ha tirado a George Soros, a Warren Buffett,
se ha tirado a Bill Gates, a toda esta gente que el establishment venera y que tiene en altares por el volumen de dinero que administran y la pseudo filantropía que profesan. Se lo ha tirado Trump en contra. Se tiró en contra inclusive a líderes tradicionales del partido republicano. Se ha tirado en contra a los liberales de Washington, que de una u otra manera promueven el aborto en toda su manifestación, promueven la eutanasia, promueven la ideología de género, el matrimonio entre personas del mismo sexo, promueven la legalización de las drogas, promueven el control a ultranza de armas, que el ciudadano no tenga derecho a defenderse él y a defender su familia con la adquisición de armas de fuego. Entonces Trump evidentemente que ha sido un tipo antisistémico, ha enfrentado a las grandes cadenas televisoras, a las grandes corporaciones mediáticas, y sobre esas estructuras de tanto poder ante las cuales suelen plegarse los gobernantes y los políticos, pues este hombre, fíjense el nivel de votación que ha alcanzado. Como decía Mike Pence, que es el cerebro, para mí en esta boleta el gran cerebro es el vicepresidente Mike Pence, que por demás es copastor evangélico de una de las iglesias en Estados Unidos y un creyente ferviente en la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues dijo claramente que se superó la cantidad de votos que se obtuvo en las elecciones del 2016, me parece, ¿no? Entonces usted se da cuenta que estamos frente a un tipo, en el caso de Donald Trump, que tendrá que analizarse, tendrá que evaluarse, tendrá que ser objeto de estudio, cómo lo ha hecho, cómo lo hizo, o sea, cómo a pesar de toda esta información, desinformación o falta de información de la que él ha sido víctima en todos estos procesos electorales, ha logrado este nivel de votación. Oiga bien, porque hasta aquí en República Dominicana veo medios titulando de manera orientada hacia los demócratas y a Joe Biden, pero no de ahora, desde antes, en plena campaña, ¿no? ¿Por qué es importante estas elecciones? O sea, ¿por qué estas elecciones marcan y despiertan tanto interés en el mundo, en el planeta? Bueno, primero Estados Unidos, ustedes saben que en este momento, aunque no es la única potencia, es la más importante de todas las potencias. Estados Unidos es la cabeza, gústele o no le guste a usted, es la cabeza de un bloque de países. El bloque de países integrado por el continente americano, pues está encabezado por Estados Unidos. No nos llamemos engaño. Es nuestro principal socio económico. Es a donde más exportamos y es donde más dominicanos tenemos. En Estados Unidos nosotros tenemos la segunda provincia, si fuéramos a catalogar como provincia, los lugares donde más dominicanos habitan. Después de la provincia de Santo Domingo, que tiene 2,5 millones de dominicanos, Estados Unidos es la segunda, pudiera ser en términos, claro, poblacionales, la segunda provincia dominicana. Ahí tenemos más de 2 millones de dominicanos en todo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo no va a ser importante para nosotros lo que ahí ocurra? Segunda razón, y no menos importante, es que en estas elecciones norteamericanas se está jugando el rumbo ideológico de dos grandes bloques. El bloque liberal en términos de principios y el bloque conservador en términos de principios. Y fíjense que acoto aquí en términos de principios, porque hay quienes son y pueden ser liberales en términos de políticas públicas, pero no en términos de principios. Y hay quienes son conservadores en términos de principios y no conservadores en términos de políticas públicas. Ya hoy no se puede colocar a nadie en un punto exacto. Hoy no existe un punto exacto en el espectro ideológico, político, económico, administrativo. Hoy las ideologías, lamentablemente, y no quiero darle la razón a Francis Fukuyama
cuando hablaba en su obra El fin de la historia. No quiero darle la razón de la desaparición de las ideologías, pero la verdad es que hoy hay una mezcla. Hoy usted ve un conservador en políticas económicas que apoya el aborto. Hoy usted se encuentra con un liberal, como un Rafael Correa, en políticas económicas, pero se opone al aborto. Entonces hoy no podemos encasillar a nadie en un punto del espectro ideológico puro. No existe ya ese punto ideológico puro, sino que hay una mezcla de valores. Por eso la gente tiene que escuchar las ideas. Por eso la gente tiene que escuchar lo que piensa ese individuo que quiere tomar decisiones. Estas elecciones en los Estados Unidos definirían, y por eso la importancia, usted ve sectores religiosos muy importantes, en el caso, por ejemplo, el estado de Tennessee. En el estado de Tennessee es donde se encuentra la sede internacional, por ejemplo, de la iglesia de la que yo soy ministro. Y tengo credenciales internacionales de esa iglesia, que es la Iglesia de Dios. Nuestra sede mundial está ahí, en Cleveland, Tennessee. Bueno, en Tennessee barrió Donald Trump. Barrió Donald Trump. Porque en Tennessee usted se encuentra con un Kevin Brooks, por ejemplo, que es alcalde de Cleveland, allá en Tennessee. Y ese es un obispo de nuestra iglesia. Ahí el aspecto de protección a los principios y a los valores es innegociable, y vieron en Trump el candidato que garantizaría que el aborto no se aprobaría, que no se aprobaría más lo vinculado a la agenda LGTB, que no se aprobaría la legalización de las drogas, que no se le quitaría el derecho a usar armas de fuego para su defensa personal y familiar. Y bueno, se fueron con Trump. Así otros estados lo hicieron. Estados liberales, donde quieren toda esta desgracia se aplique, pues votaron por Joe Biden y la agenda de Obama y de Soros. Pero acá lo que se está definiendo es cuál es el rumbo que Estados Unidos va a escoger en términos de esas políticas. Si va a retomar el rumbo que Barack Obama había establecido, o va a continuar con el rumbo que Trump ha impuesto. De hecho, James Wally Brewster, el homosexual que estaba acá como embajador, dijo la semana pasada que si Biden ganaba las elecciones, él volvía para acá como embajador. O sea, es clara esa agenda y es claro lo que ellos quieren. Esperemos en las próximas horas la definición ya de manera concluyente de estas votaciones en Estados Unidos. Continúe con el rumbo de la mañana.